La Sociedad Argentina de Infectología ya confirmó 14 casos en el AMBA, con 4 en Capital Federal que se confirmaron en las últimas horas. Y bueno, ya especifica que hay un brote de circulación comunitaria. Sabemos que el sarampión es una enfermedad de un contagio muy alto, es por eso que preocupa. Por un lado, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires lo que está diciendo es que lo más probable es que refuerce las dosis de vacunas desde los bebés de 13 meses aproximadamente hasta niños de 4 años, y algo similar va a estar pasando en Capital Federal, aquí en Cava, con este refuerzo para poder contener este brote que empieza a preocupar cada vez más. Doctor Jorge Hefner, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Hasta dónde nos tenemos que preocupar? Mira, hay que preocuparse. Yo consideraría 2 o 3 un problema preocupante. Primero, como ustedes recién mencionaban, dentro de todas las enfermedades infecciosas, la más transmisible de persona a persona es el sarampión. El nivel de contagiosidad que tiene es enorme, es el mayor entre todos los patógenos que nos pueden afectar. Y segundo, si bien uno asocia sarampión a la aparición de manchitas, etc., realmente el curso del sarampión en un grupo de chiquitos puede ser particularmente relevante. Puede tener neumonía, puede tener encefalitis, puede llegar a la muerte del chiquito. Por ejemplo, en lugares donde hay un bajo nivel de vacunación, África y Asia, tenemos que en el 2023 fallecieron más de 100.000 chiquitos de sarampión. Entonces estamos hablando de una situación preocupante. ¿Cómo estamos en Argentina? No estamos como en Asia y África, pero estamos por debajo de los niveles de vacunación necesarios. Tendríamos que estar en un 95% de cobertura y apenas raspando estamos en un 80% de cobertura. Es decir, hay que intensificar la campaña de vacunación. ¿Por qué? ¿Solamente porque no se intensifica la campaña? Bueno, digamos, luego de la pandemia en Argentina y también en otros países, en base un poquito a lo que yo considero que es la charlatanería antivacunas, han bajado los niveles de vacunación. Y nosotros los hemos bajado entre un 5 y un 15% también. Bueno, entonces las campañas ayudarían un poquito a demostrar que en función de las vacunas realmente salvamos millones y millones de vidas anualmente. Hemos bajado y es un desafío volver a subir los niveles de cobertura. Jorge, bueno, entiendo que esto pasa también sobre todo en Estados Unidos, es el reflejo de lo que estás comentando de las campañas antivacunas, con 2 muertes en las últimas semanas producto de este brote de sarampión. Mi consulta ahora tiene que ver con cuáles son los primeros síntomas y qué hay que hacer si uno de nuestros hijos, porque entiendo que principalmente afecta a nenes chiquitos o preocupa cuando afecta a nenes o menores de edad, mejor dicho, qué es lo que hay que hacer para no contagiarse. Sí. Mira, por fuera de las vacunas, que es la gran herramienta que tenemos, el punto crítico es, si vos tenés un chiquito que se presenta, por ejemplo, con un cuadro febril, y el cuadro febril se mantiene 24 o 48 horas, lo que amerita es la consulta médica, porque en eventos tempranos, salvo para el especialista, es un poquito difícil diferenciar por dónde viene y de qué agente infeccioso estás hablando. Porque vos tenés, por ejemplo, el virus de influenza, la gripe, el virus SARS-CoV-2, de COVID, entonces no es tan fácil. Entonces, ante un cuadro febril o ante un malestar manifiesto, lo importante es la consulta con el médico, o una consulta telefónica o presencial. Si es presencial, el consejo es ir con barbijo, básicamente para descartar que pudiese ser sarampión y no contagiar a otros chiquitos que pueden estar también en la guardia por motivos de consulta. Doctor, y en adultos el sarampión es peligroso, es para preocuparse, porque a veces uno ya ni recuerda qué vacuna se puso cuando era más pequeño. Así es, mira. En adultos también es preocupante. El 90% de los fallecimientos por sarampión se da básicamente en menores, en chiquitos. Y de ese 90%, el 80% es en chiquitos no vacunados. Ahora, en adultos por encima de 60 o 65 años también puede tener un cuadro severo. Tenemos una ventaja, los mayores, en ese sentido, porque a veces vos no recordás si te diste la vacuna o no. Pero aquellos que nacieron antes del año 60, estamos hablando de los bastante mayores, en ese momento había circulación comunitaria extensa de sarampión. Entonces no está recomendado particularmente la vacunación. No es que haga mal, en absoluto hace mal, y ante la duda te podés vacunar. Pero como había circulación, los mayores se recordarán que tuvieron hermanitos, primos o vecinos que tuvieron sarampión. Por eso la campaña se focaliza hoy centralmente en lo que es población pediátrica. Y Vuelvo a los hacer... los síntomas en adultos para saber,
Digamos, ¿a qué tendríamos que estar atentos en el caso que tuviéramos sarampión? Y mira, son síntomas bastante parecidos. Es un cuadro febril prolongado que se puede extender por 4 o 5 días. Puede ser un fuerte dolor de cabeza en la región retroorbital, la parte de atrás de la cabeza, náuseas, malestar gastrointestinal. Ahora, si yo te digo esto, para el no especialista es un poquito difícil discernir sarampión u otras cosas. Por eso tenemos que volver un poquito a lo que hacíamos en nuestra época, que es el médico de familia, el médico clínico, la consulta con el especialista. Y la entrevista, ¿no? Que se ha perdido tanto en estos tiempos de la medicina, que ya prácticamente no miran, te mandan a hacer directamente un estudio. Pero bueno, eso es para otro caso, para otra entrevista. Hefner, vuelvo a hacer puntos sobre la campaña antivacuna, porque empezó en realidad el movimiento antes del COVID y se fortaleció después del COVID, y sobre todo en los países desarrollados. Y los países como los nuestros terminan copiando esas tendencias de manera ineficiente, generalmente para la salud pública o como resultado para la salud pública. ¿Cómo se contrarresta eso? Porque el movimiento se vuelve cada vez más fuerte, ese movimiento antivacunas, que dice que el ser humano no necesita nada de eso y que es un negocio, es un comercio y que somos conejillos de indias de no sé qué gente que quiere ganar tanto dinero con nosotros. Ustedes mencionaban uno de los países donde más prendió el movimiento antivacunas, que es Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene solamente fallecimientos, sino tiene más de 500 casos de sarampión en el último mes y medio. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer una gran campaña educativa sobre las vacunas. En la Argentina no prendió fuerte el movimiento antivacunas, hay una fuerte tendencia. Ahora, yo no sé si tiene que ver con los niveles crecientes de pobreza, las preocupaciones que tienen las familias más en los lugares más humildes, que entonces tienen otras preocupaciones y no se fijan tanto en el calendario de vacunación. Pero realmente sería muy importante hacer una muy fuerte campaña de difusión, tanto en la calle como en los propios colegios, porque los chiquitos, incluso los chiquitos de la escolaridad primaria... Como cuando éramos chicos, estaba en todos lados eso. Así es. Jorge. Es importante. Los chicos entienden perfectamente. Y uno les muestra, por ejemplo, cuál era la situación de la salud pediátrica antes de la introducción de la vacuna antisarampionosa y luego de la vacuna. Y vos ves que hay una curva de centenares de chiquitos muertos, se introduce la vacuna y baja a niveles prácticamente indetectables. Así con cualquiera de las vacunas que tenemos. Tenemos poca cobertura, por ejemplo, con vacunas que también son obligatorias, por ejemplo la vacuna BCG, que es antituberculosa. Entonces yo creo que hay que hacer una amplia campaña de educación y de concientización al respecto. Tenemos la ventaja que el movimiento antivacunas en Argentina no prendió fuertemente, pero hay una situación en algunos sectores de cierta desidia. Jorge, una pregunta muy sencilla. Yo, como creo que todos los que estamos en la mesa, en edad escolar nos dimos la antisarampionosa. ¿Ya estamos inmunizados de por vida? Sí, si te diste la antisarampionosa involucra básicamente 2 dosis. Una primera dosis a los 12 meses y una segunda dosis cuando entras a la escolaridad primaria, entre 5 y 6 años. Con eso estás cubierto y no necesitas refuerzo. Jorge, gracias por atendernos un domingo a la mañana. Abrazo grande. Un abrazo para ustedes y gracias a ustedes por el espacio. El doctor Jorge Hefner, que nos ayudó a atender lo que pasa con el sarampión o a entender lo que pasa con el sarampión, no solamente en Argentina, sino recién hablaba de casos en Estados Unidos por una campaña antivacunación. Hay que seguir el cronograma, entiendo que para muchos es difícil, cada vez el tiempo nos corre más, a veces tenemos un difícil acceso a la información, pero bueno, para eso estamos nosotros, para recordarte que a los chicos hay que vacunarlos, porque si los vacunamos prevenimos no solamente que se enfermen ellos, sino que las enfermedades se propaguen.